Ya, listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora vamos a empezar con el auxiliar 7, que yo decidí hacerlo un poco de Poisson, un poco Markov continuo. Podrán notar que este auxiliar no va a estar tan trivialito, porque es clásico que comentan de que la dificultad está un poco fácil de los auxiliares en comparación al control, y bueno, ya vimos el control 1, así que esta vez vamos a reforzar harto más. Así que sin más preámbulo, empecemos. Y les quiero comentar que este auxiliar fue sacado del control 2 del semestre pasado. Entonces, el plan es que sea como una pauta guiada. La pregunta 1 iba de lo siguiente. Tenemos que considerar el proceso de testeo de muestras en un laboratorio local. Muestras nasofaríngeas llegan a un laboratorio de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa lambda, muestras por hora, y una vez en el laboratorio, las muestras son procesadas por un único laboratorista, quien trabaja en una muestra a la vez. Las muestras son procesadas por orden de llegada, y cada muestra tiene una probabilidad P de testear positiva para COVID, independiente de todo. El tiempo que demora el laboratorista en procesar las muestras forma una secuencia de variables aleatorias ID de distribución exponencial de tasa mu. Y se dice que el laboratorio comienza a recibir muestras a las 8 am y deja de recibir muestras a las 5 pm. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, que está aquí en el dibujito de abajo. Tenemos que llegan muestras con una tasa lambda por hora. Es importante fijarse la unidad de medida. Y estas son atendidas con una tasa mu por hora. Y como ustedes recordarán, si las llegadas son Poisson y la tensión es exponencial, entonces usualmente las tasas se miden igual. Así que todo este proceso va a ser clarito de aplicar. Y una vez testeadas, se sabe si la muestra es negativa o la muestra es positiva. Negativo con 1 menos P, positiva con probabilidad P. Así que empezamos con la pregunta 1. Considerando que el laboratorista llega al laboratorio a las 8:15, calcule la probabilidad de que no haya muestras esperando ser procesadas cuando llega. Entonces el laboratorista llega a las 8:15, acá, pero las muestras, si ustedes recuerdan el enunciado, empezaron a llegar a las 8 am. Así que, ¿alguien tiene una intuición de qué es lo que se está pidiendo finalmente? ¿Cómo abordarían esta pregunta? La probabilidad de que n de t sea igual, o sea, n de 15, supongo que es lo que medimos en los tiempos en minutos, n de 15 sea igual a 0 y como, o sea, era Poisson, ¿cierto? Bueno, si es Poisson hay que seguir la formulita. Exacto, excepto que te voy a hacer una pequeña corrección. N de 15 sería si la tasa estuviera en minutos, pero la tasa está en horas. Así que sería n de 1/4. Oh, ¿verdad? Mucha gente se equivocó en el control 2 del semestre pasado en eso. Es increíble. Y había un descuento igual pesado por no conocer la fórmula. Y tu respuesta es correcta. Tienes que definirte el proceso de conteo, n de t, que va a contar las muestras que llegan. ¿Y por qué podemos definir el proceso de conteo? Porque las muestras llegan con tasa lambda, independiente entre sí, y llegan en intervalos. Y además no llegan múltiples muestras a la vez. Es importante recordar qué es lo que hace que algo sea un proceso de conteo. Y una vez dado eso, es escribir la probabilidad. Entonces se pide la probabilidad que en el proceso de conteo n de 1/4 sea igual a 0. Y si nosotros vamos y reemplazamos la fórmula de Poisson, llegamos a esta expresión de aquí, bien simplecita. Esta pregunta usualmente salía en una línea. Y era como el puntaje de regalo, el puntaje base. Aquí va a ir empezando a subir de dificultad y se van a ir dando cuenta que el cambio va a ser como gradual, pero luego te vaya a pensar y fue como, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué momento nos agilamos tanto? La pregunta 2 dice lo siguiente. María, sorry, dime. una pregunta. En la 1 en esa no podéis poner como la carrera de exponenciales o no, o nada que ver. Porque el laboratista llega antes que la llegada de la muestra, ¿no? Sí, pero tendréis que ahí pensar que tienes una tasa de llegada del laboratorista o que esa información la sabí y te estaría yendo como por otro lado. Porque
Ya. Porque la carrera exponencial tú la necesitas cuando tienes dos procesos exponenciales. Y ahí simplemente tú sabes que el loco llega a las 8:15 siempre. Entonces, como que no calza para cantarlo en carreras exponenciales. Ya te cacho. Vale, gracias. Dale. Y sale la pregunta 2. Suponga que durante la mañana, de 8 a.m. a 12 p.m., es decir, en este intervalo acá, llegaron 20 muestras, 10 de las cuales arrojaron resultado negativo, es decir, hay 10 flechitas rojas acá, y por lo tanto tú puedes intuir que 10 arrojaron resultado positivo. Y te piden, calcule la probabilidad que durante todo el día lleguen 15 o más muestras que arrojen resultado positivo. Bueno, hay que empezar desde qué momento hasta qué momento a contar. Ese es el primer detalle que tienes que hacer cuando te hacen preguntas de este tipo. Tienes que definirte bien el intervalo donde estás trabajando. Y si ustedes recuerdan el enunciado, la jornada laboral llegaba hasta las 5 p.m. Entonces nuestro intervalo va a ir de 12 hasta 5, es decir, 5 horas en total. Ahí vamos a estar contando. Y ahí surge la segunda pregunta. ¿Contando qué? Aquí nos piden, calcule la probabilidad que durante todo el día lleguen 15 o más muestras que arrojen resultado positivo. Así que no estamos contando flechitas verdes, que son las muestras. No estamos contando todo este conjunto grande, sino que estamos contando solo las flechas azules. ¿Se entiende hasta ahora? Estamos contando solo las que arrojan resultado positivo. Y ustedes deberían conocer cómo hacer eso, ¿cierto? ¿Alguien tiene una intuición? La manera en que uno cuenta muestras de resultado positivo, pero si tú sabes que tienes una tasa de llegada lambda, entonces tú usas la división de un proceso de Poisson. ¿Qué dice la división? Es que si yo tengo llegadas lambda y tienes una probabilidad asociada P de que sean, no sé, eran negativas y 1 menos P que sean positivas, entonces el proceso de conteo de las positivas va a tener tasa lambda por la probabilidad P. En otras palabras, si yo estoy contando gatos y sé que en probabilidad un medio un gato es negro y con probabilidad un medio un gato es blanco, entonces te faltaría solo la tasa. Entonces asume que llegan 10 gatos por hora. Esa es la tasa de llegada, 10 gatos por hora. Entonces la tasa de gatos negros por hora va a ser 5 gatos negros por hora, porque va a ser un medio, que es la probabilidad, por la tasa de llegada que era 10 por hora. Y la tasa de gatos blancos también va a ser 5 gatos blancos por hora. Eso es todo lo que es separación del proceso de Poisson. Es llegar y aplicar. Así. Y recuerden que al revés también funciona. Si ustedes tienen todo el espacio de probabilidades y además tienen las tasas individuales, la tasa de llegada de gatos blancos y de gatos negros, ustedes pueden sumarlas para obtener la tasa de llegada de gatos. La cuestión también funciona de vuelta para devolverte. Me estaba muteando a alguien, perdón. Una vez dado esto, ahí está la definición del proceso de conteo, tasa lambda P, y la probabilidad sería llegar y chantar, ¿cierto? Ahí está. Calcula la probabilidad de que durante todo el día lleguen 15 o más muestras, entonces sería la probabilidad de que lleguen 5 o más. ¿Por qué 5 más se estaban preguntando? Porque nosotros sabemos que antes llegaron 10. Si en este intervalo habían llegado 10, para obtener 15 nos faltaban 5. Así de simple. Pero esta respuesta no es completa, porque esta probabilidad es una expresión. Ustedes pueden llegar a un valor teórico explícito, que te dijera cuánto es en números. ¿Y cómo se hacía? Tienes que recordar el complemento. Que lleguen 5 más es lo mismo que lleguen 1 menos la probabilidad de que lleguen 0, es decir, ninguna, 1, 2, 3 o 4. Se usa el complemento. Y para utilizar el complemento siempre recuerden cuál es el espacio de probabilidad. La Poisson va desde 0 hasta infinito. Entonces, si tú estás contando desde 5 en adelante, la probabilidad va a ser 1 menos lo que te sobra, es decir,
0, 1, 2, 3, 4. Y una vez dado eso, tú llegabas y reemplazabas. Y te quedaba esta expresión de acá para tener el puntaje completo. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, ahora aún sigue siendo facilito, pero la que sigue es un poco más bélica. ¿Alguien tiene alguna duda? Si voy muy rápido... ¿Podéis mostrar de nuevo el paso de justo antes de llegar al... Una después de eso. Es que lo explicaste con palabras, el cómo pasaste de ese al otro. De esta a este. Ya, es que... No, del 1 menos eso, del complemento, ¿cómo, por qué eso es igual a lo de escrito al final? O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? Que ya. Es que tú puedes separar la sumatoria. Entonces hay que tener 1 menos la probabilidad de que el proceso de conteo P de 5 sea igual a 0, menos lo mismo el N de P igual a 1, y así sucesivamente hasta llegar a 4. Expandí la sumatoria. ¿Me cacháis? Ok. Y como son procesos de Poisson, con su respectivo, o sea, con tasa lambda P, Lambda. por eso lo... Exacto, sí. Por eso es llegar y... ¿Quedó esas fracciones? Sí. Ahí están. Fíjate, aquí está la exponencial. Y aquí están los términos que siguen. Esta sería el caso 0, por eso hay un 1 acá. Cuando es 1, surge este término. Cuando es 2, surge el 2 factorial. Y el término lambda b por el tiempo al cuadrado. Cuando es 3 factorial, surge el 6 abajo. Y aquí surge el cubo. Cuando es 4 factorial, surge el 24. Y aquí el elevado a 4. Y finalmente está aplicando la fórmula, que es e elevado menos la tasa por el tiempo, y todo esto multiplicado por la tasa, lambda, por el tiempo, elevado a la cantidad. ¿Se cacha? Y dividido n factorial. Se me olvidó. Sí, simplemente apliqué la definición de proceso Poisson. ¿Es la cantidad? El n factorial no era la cantidad. El exponente era la cantidad. Ahí está, elevado a 4. ¿Mati? Sí, el lambda era como la tasa de llegada de los testeos, y el lambda P era como de los testeos positivos. Exacto. Como la tasa... ya sí, gracias. ¿Quedan más dudas? Porque ahora viene la parte complicadita. ¿Están listos? Bueno, continuamos. Debería haber hecho que esto apareciera. Perdón por eso. Se me fue. La pregunta 3 decía que suponga que a las 5 p.m., es decir, a la hora de salida del laboratorista, aún quedan 15 muestras sin procesar. Es decir, entre paréntesis especificando, hay una siendo procesada y 14 esperando su turno. Y el laboratorista intenta procesar todas las muestras antes de retirarse, pero se retira prematuramente en caso de encontrar una muestra positiva, porque eso implica más pega para él. Él va a ir testeando y en el momento en que encuentre una positiva, se va. Chaito, se finí. Y nos piden que entreguemos una expresión para el tiempo esperado que demora el laboratorista en retirarse. Entonces, nos están pidiendo en esperanza cuánto tiempo vamos a tener metido el laboratorista testeando las que les faltan por terminar una vez que acabó su jornada laboral. Así que surge la pregunta 1, para abordar esta pregunta. ¿Qué implica que tengamos una siendo procesada y 14 esperando? ¿Cómo se trabaja esa muestra? Bueno, esto en realidad es pérdida de memoria de la distribución exponencial. Tú, cuando llegáis a esta pregunta, tú decías, en realidad lo que tengo son 15 muestras siendo procesadas. 15 muestras en total funcionando en ese momento, que están esperando. Porque esa que dice que está siendo procesada realmente es como interpretarlo de la siguiente manera. Es como decir, si yo estuviera en el paradero y sé que pasan 5 micros por hora,
y tú estás esperando a que llegue la micro, tú ahí aplicas pérdida de memoria y vayas a saber que son 5 por hora. Lo más probable es que la siguiente pase en, no sé, 10 minutos, 12 minutos aproximadamente. Entonces da lo mismo que lleguen 6, 7, 8. Simplemente tú sabes que por pérdida de memoria van a ser 12 lo que hay que estar esperando hasta que pase la primera micro. Porque son 5 por hora. Aquí pasa lo mismo. Que te digan que hay una que se está procesando, da lo mismo realmente. Porque realmente lo que tú tienes son 15 muestras que están esperando a ser procesadas. Así se trabaja. Y tú ibas y decías, pérdida de memoria, realmente tengo 15. Y ahora, ¿cómo trabajamos esas 15? Y surge la pregunta número 2. ¿Cómo se abordaría este problema? Bueno, aquí te dicen tiempo esperado. Siempre que te digan tiempo esperado, aplica la esperanza. El E de X. Así que lo que vamos a armar finalmente es la esperanza de la probabilidad. ¿Y qué probabilidad? La de que se vaya multiplicado por el tiempo que se demora en testear. Armémosla. El primer paso para poder armar esta probabilidad es ir construyendo el espacio muestral. Siempre que ustedes tengan que armarse una probabilidad extraña o les digan que está pasando algo, intenten armarse el espacio muestral para que vayan entendiendo cómo se está formando el problema. Así que surge reconocer el espacio muestral. Una vez que tenemos eso, hay que reconocer la distribución asociada. Y una vez que tienes descubierta el espacio muestral, las distribuciones de cada parte del espacio muestral, tú armas una probabilidad y desarrollamos. Así que veamos al caso. Nosotros sabemos que son 15 en total. Así que, ¿qué es lo que puede pasar dentro de este espacio muestral de 15 muestras? Bueno, como sale acá, lo que puede pasar es que la primera muestra te dé positiva, luego la segunda, luego también te puede pasar que la primera te dé negativa y la segunda positiva, y ahí te vas. También puede pasar que te den 2 negativas y después una positiva, y te vas. 3 negativas y luego la siguiente positiva, y te vas. Hasta que finalmente testes 14 muestras, las 14 hayan sido negativas, y luego la última te da lo mismo si es positiva o negativa. Porque si te sale positivo, ya las testeaste todas y te vas. Y si te sale negativo, las testeaste todas y te vas. Así que todo el caso es una distribución geométrica hasta que llegáis al último. Porque el último prácticamente te da lo mismo. Sí. Pero, hay un pero ahí, chiquitito. La distribución geométrica está modelando lo que está pasando con los resultados. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, todo el rato. Pero falta una distribución que modele el tiempo. Así que pregunta, ¿qué distribución modela el tiempo? Aquí, rápido, rápido. Tiene que salir rápido. Y hint, hay 2. Hay 2 que se pueden utilizar acá. ¿Permite que se puedan desmutear? Creo que sí. ¿Alguien cacha? ¿No? ¿O se los digo nomás? ¿Exponencial? Sí, exponencial. ¿Y cuál es la otra? ¿Te acordáis de otra? La otra tiene un nombre feo. Como que no es una que se use mucho hasta que llegáis a este curso. Bueno, se los voy a decir, para que no perdamos el tiempo. La distribución que sigue se conoce como distribución gamma. ¿Y qué es la distribución gamma? Es la suma de las exponenciales. Si tú sabes que el tiempo para que pase una micro distribuye exponencial de tasa tanto, entonces si tú defines el tiempo en que pasan 5 micros, eso distribuye gamma de parámetro 5, porque son 5 micros de tasa tanto. Y esa era la letra S de n que ustedes vieron en clase. S de n representaba una gama donde estabais viendo que pasaran 5 eventos. En este caso serían n eventos. Y una distribución toda fea que surge de mezclar muchas exponenciales a la vez y como que se vuelve enredada. Pero a nosotros no nos va a interesar esto en esta pregunta. Nos va a interesar la esperanza de la exponencial y la esperanza de la gama. ¿Ustedes saben cuáles son las esperanzas de esas distribuciones respectivamente?
Aunque no lo supiéramos, es legal preguntarlo o verlo, ¿cierto? Porque no... Yo creo, sí. Ah, ya. Y se los voy a decir porque quizás no se acuerden. La esperanza de una distribución exponencial es 1 dividido su tasa. Y si una gama es la suma de muchas exponenciales, ¿cuánto creen que es la esperanza de una gama? 1 partido la sumatoria de las tasas. Casi. Es la suma de la esperanza de las exponenciales. Entonces, en vez de la sumatoria de las tasas, es la sumatoria de la esperanza de las exponenciales. 1 dividido lambda. Entonces, ¿cómo se vería? Si la gama es un proceso S de n con tasa lambda, entonces su esperanza va a ser n dividido lambda. Es decir, n veces la esperanza de una exponencial. Esa es la esperanza de una gama. Sí, alguien lo dijo en el chat, perfecto. Va bien. Y es súper útil ir recordando eso, de que la gama es suma de exponenciales, entonces la esperanza de la gama va a ser la suma de la esperanza de las exponenciales. La cuestión funciona así de fácil. Y vamos a utilizar esa lógica para resolver esta pregunta. Ahí, tengo activado el dibujar, tengo que cerrarlo. Ahí está. Avancemos. Oye, Mati, una pregunta antes. ¿Te voy a devolver una? A ver. No. Ahí está. ¿Sí? Ahí cuando sale la respuesta que el espacio es de la forma tiempo 1 positivo, tiempo positivo más negativo. O sea, ahí es como que primero siempre va el negativo, ¿cierto? Es como tiempo negativo y después el positivo, ¿o no? Sí. O 2 negativos y 1 positivo, porque el positivo hace que se retire, ¿o no? Sí, pero como una suma no importa el orden. Sí, estáis sumando tiempos. Ah, ya, vale, ya. Muchas gracias. Lo único que te importa es que te considere el tiempo positivo al final. No puede haber 2 tiempos positivos ni 3 tiempos de test positivos, porque sea el primero. Ya, vale. Gracias. ¿Ya? Bueno, una vez que hubiésemos escrito eso y supiéramos que teníamos una gama y exponencial, sabemos que la distribución va a tener una forma parecida a esto. Esta fue la vez que yo hice este control, lo hice así, que fue que la probabilidad sería probabilidad que salga un positivo después de n intentos por el tiempo gastado en los n intentos. Esa es como la distribución de probabilidad. Así que lo que vamos a armar es la cuestión entera que tenemos aquí, pedacito a pedacito. La probabilidad que salga positivo después de n intentos es, como había dicho, es la geométrica y va a tener esta forma. ¿Entienden por qué surge este término al final? ¿Alguien tiene alguna duda? Como pueden notar, aquí tenemos la probabilidad de que si k fuera 1, es decir, tenemos un intento, sería p solito. Se fue al primer test porque salió positivo. Si k es 2, tendríamos 1 menos p y p. Implicaría 1 negativo y 1 positivo. Si k es 3, tendríamos este cuadrado por p. 2 negativos y 1 positivo. Que era lo que anteriormente habíamos armado en el espacio muestral. Solamente que ahora tenemos la probabilidad. Dado que sabíamos que la probabilidad del test tenía probabilidad p. Exacto, es geométrico. Esto aquí es una geométrica, en esta parte de acá, pero lo único que es distinto es el término final. Porque en el término final hubieseis tenido 1 menos p elevado a 14 por p. Pero realmente hay otro caso que se debe agregar, que es 1 menos p elevado a 15. ¿Qué casos son estos? Que todos los tests salgan negativos y que el último de todos haya salido positivo. Pero realmente, como vamos a estar contando el tiempo que se demora, el último test, yo soy indiferente si es positivo o negativo. Así que realmente solo me interesa este término de esta forma, así. Porque si tú sumáis estas dos probabilidades, el último término te queda 1. Y ahí lo vamos a usar para armar la esperanza. Y la vamos a armar así. Ah, aquí he dejado una duda que debía preguntarles. ¿Ustedes creen que el tiempo es independiente de este resultado? Sí. ¿Estáis? Pero espérate, ¿tú decís el tiempo de llegada del resultado? ¿O el tiempo como tal? El tiempo que se demora el loco.
en irse a su casa, el tiempo que va a estar testeando. Bueno, ese tiempo no es independiente, porque si sale positivo, tú vayas a estar gastando 1 dividido lambda tiempo. Si hay uno negativo y uno positivo, tú habrás gastado 2 dividido lambda. Y si sale negativo, negativo, positivo, entonces ahí surge el 3 dividido, no era lambda, creo que era mu. Bueno, pero 3 dividido la tasa. Entonces, ahí surge una probabilidad que está asociada a este término de aquí, y esta de aquí es la esperanza de la gama. Es el tiempo esperado de una gama, que depende del resultado de la geométrica. Entonces, si la geométrica te dice, al tercer test me fui, entonces tú tienes que multiplicar esa probabilidad por la esperanza de una gama de parámetro 3. Es decir, tiempo en que se demoró en hacer 3 tests. Y así se armaba la respuesta. Pero había un camino difícil, y se lo voy a mostrar en la siguiente diapo. Este era el método de la pauta del control. Este método era un poco enredado de entender, pero tenía su lógica. Es como, por si quieren pillar ejercicios parecidos y quieren hacerlo como de manera elegante, pueden hacerlo así. ¿Qué se hacía? Se definía una variable aleatoria, t sub i, que es el tiempo que se demora a procesar la iésima muestra. Y bueno, ustedes como saben, como es tiempo en que se demora en procesar una muestra en específico, es exponencial. El iésimo te indica en qué momento se está testeando, pero su tiempo va a seguir siendo exponencial. Y luego tenemos el t grande, que es el tiempo total que va a gastar el sujeto en hacer todos los tests. Y va a tener el espacio muestral anteriormente mencionado, que va a ser que haga 2 tests y se vaya, 3 tests y se vaya, 4 tests y se vaya, y va a tener esa distribución media extraña que hemos armado. Pero aquí lo que aplican es, para poder armar esa cuestión de una manera más ordenada, es probabilidades totales. Porque si itera el tiempo, entonces va a condicionar a la cantidad de testeos que hace. Por eso el x igual a k. Entonces fíjate que condiciona x igual a k y multiplica por esa probabilidad. Esto aquí es probabilidades totales. Y suma sobre los 15 casos posibles. De nuevo, teorema de probabilidades totales. ¿Cuál es la intuición para usar probabilidades totales? El teorema, siempre, la intuición es la siguiente. Siempre que tengan 2 variables aleatorias corriendo al mismo tiempo, o que una dependa de la otra, pero no estáis seguros cómo está funcionando, encuentren las distribuciones individuales de cada una de estas y apliquen el teorema. Porque el teorema de probabilidades totales lo que hace es fijarte una y te pone en todos los casos de esa. Así que te transforma 2 variables aleatorias x en y en una que esté dependiendo de la otra por la probabilidad de la otra y sumáis sobre todo el espacio muestral de la que acabáis de condicionar, que sería, sumáis sobre todos los casos de y. Y pertenece al f del espacio muestral. Entonces, siempre que tengan 2 variables aleatorias o más, utilicen probabilidades totales suficientes hasta que te quede solo una. Y ahí pueden resolver toda la cuestión y les juro por todo que van a llegar al resultado. Y eso es lo que hace en este desarrollo. Aplica probabilidades totales y se da cuenta que el tiempo, cuando tú sabes la cantidad de tests que se hacen, es simplemente ir sumando los tiempos individuales. Entonces aquí dice el tiempo del test 1, más el tiempo del test 2, más el tiempo del test 3, hasta llegar al K, que era el resultado del test geométrico. Y finalmente, la esperanza de una exponencial es 1 partido lambda, así que se llegaba a esto. Estaba sumando sobre todos estos casos. Así que se tendría el 1 partido mu que a la tasa, el 2 partido mu también, el 3 partido mu y así sucesivamente, todos los casos posibles. K igual 1, 1 partido mu, K igual 2, 2 partido mu, K igual 3, 3 partido mu. Y esta es la probabilidad que se construyó anteriormente, que es la geométrica. Y finalmente se llega a esta expresión de acá a reemplazar. Pero ¿cómo se hubiese hecho de una manera easy peasy? Así. Queda lo anterior. Lo hice como un listado porque me gusta hacer listas. Era reconocer que tenía ahí una gama y que la esperanza de una gama, S sub n, es n dividido mu. Que la esperanza de una distribución discreta es la sumatoria de
el evento aleatorio, X, por su probabilidad. Y luego surge un teorema que debían haberlo visto en prueba y esta, pero usualmente la gente se lo olvida, pero es súper fácil de aplicar. Que es que si tú tienes una variable aleatoria X, y tú le sacáis la esperanza, sería así, esperanza de X, y sería la sumatoria de X por su probabilidad. Pero ¿qué pasa cuando tú a este X le aplicas una función y te queda f de X? Bueno, su esperanza es literalmente lo mismo, excepto que cambias el X por f de X. Así que su esperanza sería la sumatoria de f de X por su probabilidad. Y eso es todo. ¿Qué es lo que dice ahí? Este de aquí se llama el teorema del estadístico inconsciente. Es un nombre bien particular. El estadístico inconsciente. Y realmente es simplemente que si tú le chantáis una función a una variable aleatoria, cuando calculéis su esperanza, reemplazáis el X por f de X. Y aquí, ¿cuál sería la función que se está aplicando a X? Porque si X es el número de testeo, la función que estamos usando es el tiempo que te toma hacer ese número de testeo en esperanza. El tiempo esperado de ese número de testeos. Y ahí surge la gama de nuevo. Y tú armáis la cuestión así. Y dices, ya, voy a estar sumando el caso de un test por su probabilidad de que sea 1. Y luego sumáis el otro, que sean 2 tests, por la probabilidad de que sean 2. X igual 2. Y eso es exactamente lo que hicimos antes. Exactamente esta expresión de acá. Exactamente esta suma. Simplemente que lo que hicimos fue construir a la mala. Usamos la lógica, dijimos, tenemos la esperanza de una gama y tenemos una probabilidad para que pase esa esperanza. Entonces ahora calculamos la esperanza de una esperanza y escribir la sumatoria de nuevo, multiplicando la esperanza de la gama por la probabilidad de que pase. Y ahí se acaba el ejercicio. Y salía súper rápido aplicando esa lógica. Y realmente esa lógica se puede aplicar prácticamente para todos los ejercicios de Poisson. Porque realmente hay dos clases de personas. La gente que se va por el camino de tierra, el camino peludo, y la gente que tira este golazo y resulta que es 100% verídico. Así que ante la duda, ustedes calculen esperanza y luego multipliquen la esperanza por la probabilidad y armen la cuestión a la mala y les juro que van a llegar. Este es el camino rapidito. Mati, una pregunta. Lo que pasa es que en la parte, en el camino difícil, no sé por qué estoy preguntando por ese, si yo cacho que voy a hacer el otro, pero es para tenerlo claro. Acá, o sea, ¿es la esperanza de todo esto o no? Ah, no. Espera, dame un segundo. Que no veo dónde cierra el paréntesis de la esperanza. Sí, creo que tienes razón. Creo que es acá. Pero no estoy 100% seguro. Se me fue el typo. Es que hay una expresión que se conoce como la esperanza condicional, que es la esperanza de X dado Y. Y es una fórmula bien simplecita. Y si te fijáis, aquí tenéis lo mismo. Esta es la esperanza condicional. ¿Ya? Según yo, el paréntesis debería ir acá. Okay. Porque ahí tendría una esperanza condicional y estaría multiplicado por la probabilidad, que es lo mismo que hicimos aquí. Sería exactamente lo mismo. Ya, ok. Y respecto a eso, entonces, mi única duda es por cómo esto de acá... Ah, mira, ahí está. Si te fijáis, ahí está el paréntesis. Pasó esto de ahí abajo. ¿Por qué es esa sumatoria? ¿Esta suma? Sí, o sea, eso, el t dado x igual k, ¿por qué se volvió esa sumatoria? No ya. Si el t grande era el tiempo que va a gastar el laboratorista en hacer los testeos necesarios hasta que salga uno positivo, esa es una variable aleatoria difícil de manejar. Pero si tú condicionas por x igual k, ¿qué significa x igual k? X es la cantidad de test que va a hacer. Si tú condicionas el tiempo que demoro en hacer los tests a la cantidad de test que hago, entonces te queda esa suma, porque sería sumar los tiempos de cada test individual. Fíjate que si hiciste k test
hiciste cada test, entonces la suma va desde el 1 hasta acá. ¿Y qué estamos sumando? Los tiempos de cada uno de los testeos, que van a ser exponenciales. Ah, verdad. Sumo el test 1, exponencial 1, el test 2, exponencial 2, test 3, exponencial 3, hasta llegar al test K, que va a distribuir, que va a ser la exponencial K. Y bueno, iba a ser la esperanza de esta suma. Y bueno, la gracia de la esperanza es que la esperanza de la suma es la suma de la esperanza. La sumatoria sale para afuera. Entonces te queda la esperanza en exponencial para cada caso y se te forma este término aquí. Y creo que la demostración para la gama era muy parecida a decir que la esperanza de la suma es la suma de la esperanza. ¿Se cachó? ¿Alguien más tiene una duda? Sí. ¿Quedan dudas? ¿Quedan dudas? ¿Aló? ¿Aló, me caí? No. Gente, si alguien está muy perdido o cualquier cosa, o está viendo YouTube y tiene este auxiliar de fondo, creo que es un muy buen momento para reconectarse de nuevo porque se acabó Poisson y vamos a empezar con Markov continuo. ¿Ya? En el control, esta fue la última pregunta de que hubo de Poisson y luego se avanzó al siguiente tema que era Markov continuo. Y iba... Una pregunta. Ah, dígame. ¿El 15 de dónde salió? Perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿El 15 de dónde salía? Sorry. ¿Este 15 acá? Que me estaba volando abajo, sí. Ah, ya. Ese 15 es el último caso de todos. Porque si tú armas este test, cuando tú estás al final y hay tenido 14 test negativos, sigue el testeo siguiente. Y ese va a salir positivo con probabilidad P y negativo con probabilidad 1 menos P. ¿Cierto? Vaya a tener P a la 15. Y vaya a tener el otro que es 1 menos P a la 14 por P. Esos son los dos casos finales. Y resulta que ambos te sirven, porque después no hay más testeo. Así que este test de aquí, hiciste 15 testeos, así que vaya a tener finalmente 15 dividido mu por 1 menos P a la 15. Y aquí también vaya a haber hecho 15 testeos, así que también vaya a tener 15 dividido mu en esperanza por este término. Y si tú te fijas y los sumas, te vas a dar cuenta que el P más el 1 menos P te da 1. Porque finalmente lo que tú tienes es 1 menos P a la 14 por P y 1 menos P a la 14 por 1 menos P. Y tú factorizáis por este término y te queda este sumado con este y te da 1. Y haciendo esa suma, te queda finalmente este término de acá. ¿Me cachaste? ¿Mensaje en el chat? Sí, gracias. Ya, genial. Avancemos. P4. Mueve el sistema anterior como una cadena Markov en tiempo continuo, y les voy a decir al tiro que va a ser una pregunta súper parecida en el control, o eso esperamos hasta ahora. Y cuando digo súper parecida es porque es súper parecida. Suponiendo la existencia de probabilidades estacionarias. Y plantee las ecuaciones de balance que permitan encontrarlas. Bueno, el primer comentario que anoté aquí, para que no se me olvidara, era que con el sistema anterior se refiere al modelo de atención del laboratorista. Y este modelo consistía en que las llegadas eran con tasa lambda y la atención era con tasa mu. Así que, ustedes que ya han visto muchas cátedras de Markov continuo, ¿cómo creen que sería el estado que se debe usar acá? ¿Qué es lo que nos interesa ir prestando atención en este problema? Si está analizando o no una... Ah, no creo que no. Mati, antes, perdón por cómo sacar este tema de la nada, pero una duda que tengo es que el tema de Poisson homogéneo no se suele preguntar. ¿Los controles o nada que ver? Poisson homogéneo. Uy, me pillaste. Es que, voy a ser honesto contigo, quizás métanle ojo a eso. Porque el control se empezó a hacer hoy día y siento haber leído algo parecido. Pero voy a tratar de conversar. Lo digo porque el profe lo vio en cátedra, le dio un poco de color, pero no veo que lo hayan preguntado nunca. Honestamente no estoy seguro. No estoy seguro.
Pero sí, pónganle atención, especial cuidado con eso. Porque creo haber visto algo parecido en el control. Mati, disculpa. Ujú. Probablemente ya te lo han preguntado y no sé si lo puedes decir, pero más o menos, ¿tú crees que la dificultad del control va a estar parecida a la anterior? ¿Tienes alguna idea? Yo creo que no. Porque la reunión de auxiliares, lo que principalmente insistimos con el Simón, es que le hicieran varias preguntas de esas de puntaje, el punto base, y después preguntas de teoría para que el que tenga la punta a mano las responda. Así que créeme, en el peor de los casos parten con un 3, o eso esperamos. Y vamos a seguir insistiendo con eso. Así que vamos a bajarle la dificultad con todo lo que podemos, y si no se logra, vayan al auxiliar extra, y ahí le hacemos el auxiliar pirata, donde jinteamos todo. Porque honestamente este semestre Andreas con Denis se potencian y se vuelven cada uno más rajón. Así que vayan al auxiliar extra, en cualquier caso no falten, porque ahí va a estar la magia, ahí va a estar lo bueno. ¿Cuándo es el auxiliar extra? Debería ser este viernes, en el horario de cátedra. ¿Qué otro? De ahí al final les doy más como cosas que deben prestar atención con el control versión alfa, el que está hasta ahora. Sigamos avanzando para que hagamos esta pregunta. Ya, habíamos quedado en el estado. Bueno, la primera intuición que tiene mucha gente en esta pregunta, y usualmente no avanzan de ahí, es que lo que estamos modelando es que si el laboratorista está ocupado o no. Entonces dicen, mi laboratorista está ocupado, no, uno con sí, y se pasa de acá hacia acá. Y realmente ese modelo no nos sirve mucho realmente, como que no apaña para nada, tiene muchas fallas. Porque finalmente lo que se usa Markov en este curso, y lo van a ver más adelante para gestión de operaciones y todas las cuestiones, es para modelar colas. Así que siempre piensen que necesitan un modelo que pueda ir contando la cantidad de cosas que le llegan. Entonces el estado va a corresponder a la cantidad de test que hay en el sistema actualmente, tanto en proceso como esperando ser procesados. Siempre piensen en ese estado, que es la cantidad de entidades en el sistema. Y dado eso, el Markov debería quedar algo así. Ah, no. Ahí está, número de muestras en el laboratorio que todavía no terminan de ser procesados. Y el modelo es el siguiente. Este es el modelo. Este modelo lo van a ver literal durante semanas más adelante, porque es el mejor modelo que hay. Este modelo sirve para generar colas. ¿Y qué significa? El 0 es que hay 0 entidades en el sistema, el 1 es que hay una muestra en el sistema, el 2 es que hay 2 muestras en el sistema, 3 hasta n, y la cuestión se permite que puede llegar hasta infinito. Puede llegar hasta infinito. Cuando ustedes estén dibujando esta cuestión en el próximo control, guiño, guiño, no agreguen esto. Déjenlo así nomás. Pongan estas flechitas afuera del n y pongan los 3 puntitos. Y este proceso acá se conoce como nacimiento y muerte. Creo que lo van a ver en las próximas cátedras, pero a los profes les encanta preguntarles a ustedes, alumnos, nacimiento y muerte, sin haberlo enseñado. Porque quieren ver cuántos de ustedes logran deducirlo y luego lo enseñan en la cátedra y quedan como guau. ¿Ya lo vieron? Andy no lo ha visto. Andy no lo pasó. Entonces créeme que va a salir. Vamos a esperar que salga algo parecido. Mati, una pregunta. En el semestre pasado nos lo enseñaron y fueron y lo preguntaron, pues. Entonces fue como, what the fuck. ¿Qué pasó? Dime. O sea, bueno, primero el Denis sí lo pasó y dijo explícitamente que lo iba a preguntar así. Así que Ya. fue un código. Y lo otro es que algo que no entiendo para este ejemplo, o sea, para este ejercicio en particular, es que ya, por ejemplo, ya está 0, 1, 2, por ejemplo, si estoy parado en 2, quiere decir que son 2 muestras las que el laboratorista, el médico ese, ya terminó de analizar. ¿Eso se refiere o nada que ver? No, al contrario, no estamos contando las que ya se han analizado, estamos contando las que todavía no se analizan. Fíjate que aquí lo como que dice... la fila, por así decirlo. Exacto, sí, eso. Perfecto. Es como... Al Banco Estado le gusta esto. Sí, realmente sí. Y acuérdate de la pérdida de memoria. Entonces, si esta estuviera siendo procesada,
también la estaríamos contando. ¿Y qué pasa? Estamos en 2 y surge una carrera de exponenciales. ¿Cuál es la carrera de exponenciales? Bueno, aquí sería lambda dividido lambda más mu. Y eso te daría la probabilidad de salir de acá. Y el otro caso sería mu dividido lambda más mu, si recuerdan la carrera de exponenciales. Y ahí se empiezan a formar probabilidades de entrada y de salida. Entonces aquí tú estás compitiendo contra el tiempo en que llega otra muestra versus el tiempo en que tú logras procesarla. Si tú no le ganas, si tú no procesaste antes que llegara, sales del estado 2 y llegas al estado 3. Ahí está y ahora. Y luego si lograste procesarla antes que llegue otra muestra, te devolví al estado 2, que implica que hay 2 muestras en el sistema. Y si tú procesas una de estas, te vuelves al estado 1. Te falta una por procesar. Y si la procesas, llega al estado 0. Y ahí tú dejas de trabajar, estás descansando. Y ahí empieza a llegar una, ya con lambda, está ahí en 1. Vaya a empezar a trabajar en esta, pero la carrera exponencial te la ganó lambda. Así que avanzáis de 1 a 2. Y así todo el rato. Así se va modelando este sistema. Y ustedes van a notar que si la proporción lambda dividido mu es mayor que 1, esto implica que tú te demoras mucho en testear las cosas. Así que esta fila se va al infinito. Porque nunca alcanza a procesar todo. Y van a ver otros resultados choros. Y ahora van a ver cómo se calculan las probabilidades estacionarias de esto. Una vez que tienen el modelo de acá, ustedes tienen que armar la matriz Q. La matriz Q es la tasa de que voy desde el estado I al estado J. De 2 a 3 voy con tasa lambda, de 3 a 2 voy con tasa mu. Y eso es lo que hice aquí abajo. Con tasa lambda yo voy de un estado I al estado J. Entonces si al I le sumo 1, llego al estado J. Si a 2 le sumo 1, llego al estado 3. Y también, yo me devuelvo del estado I al estado J con tasa mu. Entonces, ¿cuál sería el estado siguiente? Si yo estoy en 3, a 3 le resto 1 y paso a estar en el estado 2. Y eso pasa con tasa mu. ¿Se entiende la relación entre las cosas? Y fíjense en las condiciones que ponen aquí abajo, son las restricciones. Porque aquí dice I mayor o igual que 1. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si I fuera igual a 0, no hay un mu para salir. Entonces, si I fuera 0, el estado J que estaría llegando sería menos 1. Y ese estado no existe en este sistema. Así que deben tener cuidado con los bordes que ponen en la respuesta. Tienen que especificar en qué caso va tanto y en qué caso va tanto. Por ejemplo, aquí va 1 y aquí va 0. Matías, entonces en esa matriz Q siempre van tasas, no van probabilidades, son tasas. Exacto. Las probabilidades eran del modelo de Markov discreto. Claro. En el Markov continuo van las tasas. ¿Y por qué va eso? Porque Markov continuo es siempre una constante carrera exponencial todo el rato. Están compitiendo las carreras. Este lambda compite con el mu compite con el lambda. Y el estado se interpreta usualmente, es el tiempo que pasa en este estado hasta que pasa algo. ¿Y qué puede pasar? Llega una muestra, estoy usando un color muy feo, llega una muestra con lambda, o se testea una con mu. Y esas dos compiten. Y es por eso que ustedes nunca, pero nunca, van a ver un estado que tenga un loop sobre sí mismo. Nunca, jamás. Esas cosas no existen en Markov continuo. Porque el estado en sí ya representa el tiempo en que tú vayas a permanecer ahí. En continuo tú estás esperando en tu estado hasta que pasa algo. En el discreto era días, entonces ahí tenías que representar que pasabas de un día a otro y te quedabas ahí. No, pues en este no. Tú siempre estás en un estado hasta que o gana el lambda o gana el mu la carrera de exponenciales y tú sales. Gracias. ¿Se cacha? Oye, Mati. Uh-huh. Pero igual el QIJ tiene como asociada como la tasa, pero igual habían casos en el que se le ponía la probabilidad, por lo que me acuerdo. Pero es que, por lo que tengo entendido en estos casos, como que no se agrega porque la probabilidad de transición es 1, y tiene una tasa asociada. Pero igual en el auxiliar anterior vimos casos en que se podía pasar como a 2 estados diferentes desde 1, y ahí obviamente habían como probabilidad.
Pero fíjate que aquí estáis pasando a dos estados diferentes de uno. Puedes pasar de 2 al 3 o de 2 al 1. Se agrega la probabilidad cuando la tasa te lo pide. La siguiente pregunta lo vais a ver. Porque lo que se está pasando realmente es que estáis haciendo una separación de proceso de Poisson utilizando esa probabilidad. Entonces vaya a tener un lambda p, que en realidad esto otra tasa. Un lambda i, por ejemplo, que es un lambda por p. Entonces tú vas a tener casos distintos que van a incluir probabilidades, pero siguen siendo tasas, porque esas tasas surgen de la separación de procesos de Poisson. Y en la siguiente pregunta de este control estaba exactamente eso. Y es una pregunta bizarra. Ahora se van a sorprender, porque esta pregunta era la pregunta fácil. Este es el punto base. ¿Alguna duda? ¿Y te respondí la duda? Perdón. Sí, sí, gracias. Ya. Y mira, una vez que teníamos la matriz Q, se escribían las probabilidades estacionarias, recordando que las ecuaciones es todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si se fijan, el estado 3, ¿qué tasas salen? Sale lambda y sale mu. Entonces el estado 3 va a tener lambda más mu multiplicado por pi 3. ¿Y qué entra estado 3? Entra el estado 4 con tasa mu y el estado 2 con tasa lambda. Entonces ahí surge esto. Sería, mejor miremos el estado 2 que lo tengo explícito, pero es lo mismo. El estado 2 sale lambda acá y mu acá, y le entra el estado 1 con lambda y el estado 3 con mu. Y eso es lo que se escribe en la ecuación. Del estado 2 sale lambda y mu, y le entra lambda por pi 1, porque desde el estado 1 le entra lambda, y mu por pi 3, porque del estado 3 le entra mu. Y ahí surge la igualdad. ¿Se entiende eso? En la siguiente muestra hay el mejor caso para acordarse de la fórmula para construir las ecuaciones de probabilidades estacionarias. Y les dejo una pregunta. Quiero que me respondan esto. ¿Está correcta esta expresión de acá? ¿Está bien todo esto? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? ¿Qué opinan ustedes? Voy bien. ¿Todo bien, cierto? La respuesta es no. No está todo bien. Porque las probabilidades estacionarias siguen siendo probabilidades. ¿Y qué implica eso? El control del semestre pasado, mucha gente no lo puso. No puso que las probabilidades estacionarias sumaban 1 y son positivas. Tienes que explicitar eso. Es necesario. Las probabilidades estacionarias son probabilidades y se debe indicar esas ecuaciones porque si no el sistema no se resuelve. De verdad. Te van a faltar ecuaciones para resolver el sistema. Y usualmente si tú ponías esta línea de acá, te ganáis una décima porque sí. A veces 2. 1 o 2. Es puntaje base. También es una pérdida enorme si se te olvida. Pero es un puntito base ahí que te sirve cuando estáis luchando por subir al 4. Re importante recordar esto, que son probabilidades. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Porque voy a avanzar con la siguiente. Antes para comentarles esto. Este sistema es re entretenido de resolver porque tenéis muchas igualdades. Entonces, la manera de resolverlo es que tú tomas este mu sub pi 1 y lo reemplazáis acá, porque aquí también hay un mu sub pi 1. Y te queda lambda pi 1 es más... Ups. Voy a usar otro color porque el fondo es lo rojo. Más lambda pi 0, que es lo que acabo de reemplazar, es igual a lambda pi 0 más mu pi 2. Y lo que se van a dar cuenta es que estos dos términos se eliminan. Y te queda lambda pi 1 es igual a mu por pi 2. Y se forma una recurrencia, que es lambda dividido mu por pi sub i es igual al pi sub i más 1. Y luego, una vez que tenéis esta recurrencia, tú vais y sumáis todas las ecuaciones. Y así despejáis el pi 0.
usualmente el pi0 es como 1 dividido la sumatoria de un montón de cuestiones, que finalmente es una serie geométrica, es una serie aritmética, o es la serie de la exponencial, que te va a dar la probabilidad pi0 que te va a faltar. Pero usualmente la metodología siempre es la misma. Tú reemplazáis, obtienes una recurrencia, y una vez que tenéis la recurrencia, podéis llegar y juntarlo todo. Y así vais juntando. Porque siempre tienen que recordar que esta suma de aquí es igual a 1, y tú puedes descomponerla en pi0 más la sumatoria desde 1 a infinito de pi sub i. Y luego, como obtuvimos anteriormente una fórmula de pi sub i, que pi sub i es igual a pi sub i más 1 por algo, tú puedes llegar y reemplazar. Específicamente puedes reemplazar por un lambda pi0 y te quedan unos trucazos y se te despeja la cuestión. Por eso es necesario siempre poner que la suma es igual a 1. Me encantaría hacerlo, pero me falta espacio. Y quiero avanzar a la siguiente pregunta de modelamiento de Markov. Así que... me faltaba esto. No hagan esto, por favor. Estos son modelos que hace la gente porque de verdad se van por el camino muy simple y nunca son simples. Y usualmente esto de aquí tiene 0 puntos. Pero a veces se rescataba y se le daba 2 décimas o 3 décimas, como para que no fuera media roja. Pero había mucha gente que hacía estos modelos, así que no hagan esto. Modelos con 2 estados es demasiado simple. Si les da así, sospechen, y sospechen con ganas, de que están contando algo que no deberían estar contando, están modelando algo que no corresponde. Y bueno, honestamente hice esta página de acá, porque yo pensaba que no conocían nacimiento y muerte, pero me equivoqué, sí lo conocen. Así que no debería pasarles esto. Espero. Y aquí viene la última pregunta de control. Especial atención. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Quiere que me devuelva algo? ¿No? ¿Avanzo nomás? Bueno. Ya. Suponga que ahora el laboratorio implementará el método de testeo grupal de 2 etapas. Las muestras se mezclan en grupos de n, las que se testean utilizando el procedimiento habitual. En caso de dar resultado positivo, las n muestras se procesan de forma individual, y en caso de dar resultado negativo, se concluye que las 9 muestras no tienen COVID. Y recuerda que el test grupal arroja resultado negativo si y solo si todos los tests hubiesen arrojado resultado negativo de forma individual. Aquí lo que se está haciendo se llama group testing. Entonces, en vez de tener una muestra y la testeáis individualmente, tú lo que hacía un paquete de n muestras, las juntáis todas y lo tiráis a la maquinita que lo testee. Y esta te da un resultado que puede ser positivo o negativo. Entonces ahí te estáis ahorrando tiempo, te ahorráis tiempo de procesamiento, te ahorráis gastar la máquina, te ahorráis mucho, porque estáis testeando ahora con grupos grandes de tamaño n. Y además, el laboratorista solo hace esto de testear en grupo de n cuando tiene suficientes muestras. Es decir, cuando han llegado a su laboratorio n muestras o más, hace un grupo de tamaño n y hace el testeo. Si hay menos de n, no hace nada. Se queda esperando. Así que surge este modelo Hola Mundo que hice acá, que es lo anteriormente dicho. Tenía un grupo de tamaño n, se testea, si sale negativo, se va para afuera, y si sale positivo, se testean inmediatamente de manera individual hasta que no quede ni una. Se testean todas individualmente. Entonces va a pasar de n a n-1, a n-2, a n-3, ahí tanto, hasta que lleguen a 0 de test de ese batch. Y ahí recién el laboratorista va a mirar para el lado y ver si tiene n para hacerlo de nuevo o no. Así que la pregunta era modelar la situación como una cadena Markov en tiempo continuo. Así que para modelar esto, hice unas preguntas guía que eran como necesarias para tener claro lo que estaba pasando. Y lo primero de todo era,
¿Cada cuánto y cómo llegan las muestras nuevas? Bueno, ahí se tenía que recordar que las muestras nuevas llegan con tasa lambda y son un proceso de Poisson. Entonces llegan de a 1. Porque hay mucha gente que decía esto. Están llegando n muestras, así que es lambda por n. Y no, pues, las muestras llegan de a 1. Esa es la gracia de un proceso de Poisson de tasa lambda. El proceso Poisson te da la probabilidad de que lleguen una en tanto intervalo, 2, 3, pero siempre está considerando que la tasa es de a 1 y que llegan de a 1 con tasa lambda. Y luego sale, ¿cómo influye esto en el Markov continuo acá? Bueno, que siempre tienes que estar atento a que vaya a tener una flechita con un lambda. Sea cual esté el estado, siempre vaya a tener que van a llegar muestras. De esa manera influye el hecho de que tengan muestras que llegan con tasa lambda. Vaya a tener siempre presente que están llegando muestras. Y llegan de a 1, ahí, lambda. Y bueno, surge la siguiente pregunta, ¿cómo atiende el laboratorista? Y bueno, este verá que atiende con tasa mu. Eso no ha cambiado, cambió la estrategia, pero la máquina sigue funcionando y él sigue trabajando en la máquina con una tasa mu de testeo. Lo único que cambió es la cantidad de cosas que testea. Pero el tiempo no cambia con eso, solo cambia el tamaño del batch. ¿Con qué probabilidad el test es positivo y con qué probabilidad el test es negativo? Esa se la voy a preguntar a ustedes. Si tú tienes que una muestra tiene probabilidad P de que sea positivo y 1 menos P que sea negativo, ¿qué probabilidad tiene que el grupo de n muestras sea negativo? ¿Alguien se le ocurre algo? 1 menos P a la N. 1 menos P a la N. ¿Y por qué? ¿Qué distribución es esta? Es como una binomial, pero con ningún caso positivo. No, déjalo que es una binomial, porque ahí está perfecto. Es una binomial. Perfecto, exacto. Entonces, la probabilidad de que sea negativo el batch de n muestras es 1 menos P a la N. Y su probabilidad de que sea positivo es el complemento. 1 menos P a la N. ¿Y qué hacemos con eso? Tú puedes separar el proceso de atención. Porque si tú atiendes, sabes el resultado de una muestra con tasa mu, entonces van a salir del laboratorio con tasa mu por, llamemos este P así, que sean todas negativas, con tasa mu por este ρ, va a ser el grupo de tamaño n negativo, y con tasa mu por 1 menos ρ, van a salir del testeo con grupo positivo, y van a caer al testeo individual. Y el testeo individual se va a atender con tasa mu. Va a ser mu por 1 menos ρ. Entonces, por eso es importante tener esa probabilidad, porque te va a hacer el despeje de lo que va a pasar y a dónde se van a ir esas muestras después, porque es necesario diferenciar. Antes, en el modelo anterior, daba lo mismo la probabilidad con que salían, porque siempre tú sabías qué cosa era cada muestra con tasa mu. Entonces, si queréis contar muestras positivas, era mu por P, y muestras negativas sería mu por 1 menos P. Pero finalmente, lo que se está testeando es la muestra y se está sabiendo el resultado. Te da lo mismo qué resultado tienes. Tú estás contando las muestras en el modelo anterior de nacimiento y muerte. En este caso es distinto. No da lo mismo. Porque si el testeo sale positivo, se hace algo con las muestras. Y si el testeo sale negativo, se hace otra cosa. Entonces se necesita esa probabilidad. Y una vez que tienes esa probabilidad, tienes que asociarla a la tasa de testeo. Hay gente que la asociaría a la tasa de llegada, pero eso es falso, porque tú no sabes cómo son las muestras una vez que llegan. Habría que complicar mucho la cosa, y implicaría que están llegando muestras por separado, y sería extraño. Entonces se hace después. Y qué distinto con el modelo anterior, ya se dijo, qué distinción debería hacerse entre las muestras. Esta pregunta es importante. ¿Qué distinción se debe hacer entre las muestras? ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener dos tipos de muestras en el sistema. Vamos a tener las n
del testeo grupal y vamos a tener el resto, que no han sido testeadas aún. O puede ser que tengamos el total de muestras en el sistema, que sería igual a el resto más las n que están siendo testeadas grupalmente y luego individualmente, si es que salen positivas. Así que, dado eso, vaya a tener un estado de esta forma, un par ordenado, que te va a diferenciar las muestras especiales, que requieren testeo individual con tasa mu, y te va a diferenciar las muestras que todavía no han sido testeadas, o también el total de muestras. Son equivalentes, porque todos tienen esta relación, que el total es igual a al resto más las especiales. Para este control se utilizó el modelo que utilizaba el total de muestras T y las especiales N. Se iba contando el total de muestras en el sistema y se contaba las N muestras que faltan de hacerle testeo individual. Y cuando N era igual a 0, implicaba que no habían muestras que requieran testeo individual aún. Y ahí está, surge la pregunta, surge la probabilidad, que fue la que dijo el compañero. Y este es el modelo. Es choqueante, realmente es choqueante verlo por primera vez. Pero vamos paso por paso, porque tú tenías que diferenciar todo esto, por eso se hacía tanto hueveo. Fíjate que en modelo inicial tú tienes 0 muestras en el sistema y 0 muestras especiales. Entonces llegan con tasa lambda, van avanzando, hasta que tienes n muestras en el sistema. Y cuando por fin llegaste a las n, surge la diferenciación. Cuando tienes las n, tenía el mu por 1 menos p, que es que se hace el testeo grupal de estas n y sale negativo. Entonces estas n se salen del sistema y vuelves al 0,0. Tienes el mu por p, que es estas n que pasan en el sistema, pasan a ser dentro del testeo individual, es decir, se agregan a la siguiente coordenada, y tienes n en el sistema y n en el testeo grupal, porque están contando ambas. Y siempre estaba el lambda siempre está hueveando, porque siempre puedes pasar de este estado n,0 y que no alcanzaste a testear. Si no alcanzaste a testear es porque llegó una muestra ante el sistema, ganó las carreras exponenciales y pasas a n más 1. Y ahí vuelve a hacer lo mismo. Puede que se haga el testeo grupal con mu 1 menos p y salga negativo. Puede hacerse el testeo grupal con tasa mu p y sale positivo. Te movéis para acá. Y pasáis a n más 1, n. O puede que llegue otra y llegáis a n más 2,0. Y esta es la zona donde llegaban muestras antes del testeo grupal. Este cuadradito de acá. Esta es la zona donde todavía no habían suficientes para tener n, para testear. Y luego este cuadrado de la muerte es horrible, pero son muchos nacimientos y muertes. Aquí tienes un nacimiento y muerte, aquí tienes otro, aquí tienes otro, aquí tienes otro, y eso surge porque tenéis 2 coordenadas, una aquí y una acá. Por eso se ve tan horrible. Si fuera un nacimiento y muerte solo sería una fila, pero ahora hay que diferenciar las especiales y las normales. Entonces, por eso tiene esta forma horrible, de un cuadrado, porque son muchos nacimientos y muertes distintos. Y una vez que tú tenías esto, te das cuenta que cuando llegaba el nacimiento y muerte, llegabas al 1,1, tú volvías al 0,0 y tenías esta tasa de entrada con tasa mu. Y del 2,1 volvías al 1,0 con tasa mu. Y así del n,1 volvías al n-1,0. Y también estaba el n,n por acá, pero no lo escribí, donde llegáis al n,0 y se repite el proceso. Este Markov era la respuesta del control. Y hubo 2 personas que lo hicieron. Fue un semestre peludo. Y si se fijan, pasamos de el par ordenado, que es un estado acá, que contaba ambas cosas, a este sistema que incluía todo lo que estaba pasando en el desarrollo. Sí, y pensé que alguien iba a hacer una pregunta. Dígame. Sí, yo iba a hacer una pregunta. Esa tasa, por ejemplo, el mu por p sigue siendo una tasa, ¿cierto? ¿Sería como una división de proceso o nada que ver? Exacto, es una división del proceso Poisson. Claro, es como cuando uno llega y tira una moneda para ver si la cuento. Sí, porque aquí estáis contando que el testeo te salga positivo y aquí estáis contando que el testeo te salga negativo.
y te Claro. devolví. Seguimos en tasa entonces, no probabilidad. Sí, siempre son tasas en Markov continuo, nunca probabilidades. Y si tenéis cosas Claro, que se diferencian con una probabilidad, multiplícalo por la tasa. Pero la duda surge, ¿qué tasa? Y ahí entra el análisis anterior que hicimos en la diapo anterior. Y bueno, ustedes veían este sistema y era horrible porque este es el dibujo. Lo que se esperaba era esta matriz. Esta es la matriz que describía todo el sistema. Y había gente que también la escribió. Y ambas respuestas son aceptables. Tú puedes hacer el dibujo y ver cómo se comporta, y se ve horrible en primer lugar, pero realmente tú partías de acá y te das cuenta de que si llegáis a esta bifurcación, y luego la bifurcación se repetía continuamente. Y se transformaba en este sistema horrible. No entiendo la bifurcación principal y por qué toma n más 1, n más 2, n más 3. No entiendo. ¿Acá? No entiendo por qué toma n más 1, n más 2 y n más 3 y por qué la bifurcación principal. ¿Por qué? Devolvado, ¿no? Este es el modelo que se dice. Dice que tú cuando tienes un grupo de tamaño n, lo chantáis al testeo grupal. Entonces, ¿qué va a pasar? Estás en el laboratorio y te están llegando cosas con tasa lambda. Entonces tú vas a decir, tengo una muestra actualmente, no hago nada. Tengo 2, no hago nada. Tengo 3, no hago nada. Hasta que llegue a que tengas n. Y ahí recién la metes en la maquinita. Pero puede que justo cuando vaya a meter estas n, te llegue otra muestra más y tengáis n más 1. O te llegue otra muestra más y tengáis n más 2. Pero tú siempre vas a decir, yo de estas n más 2 meto n a la máquina de testeo, que te va a dar un resultado positivo o uno negativo. Voy a escribir un menos para representar positivo. Más, menos. Si te da negativo, entonces el estado actual del laboratorio es que tienes 2 muestras. Porque habíamos partido con n más 2, testeamos las n y me quedan 2. Y si te da positivo, entonces el estado actual del laboratorio son n más 2 muestras. De nuevo. Pero se tiene que n de estas n más 2 muestras, n de estas n más 2, tienen que pasar por el testeo individual con tasa mu. Así que tú tienes que hacer esa diferenciación una vez que haces el testeo. Entonces, testeo de nuevo. Entonces, este testeo, si es negativo, esto va a pasar con tasa mu por 1 menos p, y el p feíto que sale en la binomial, o sea, ahí el testeo individual con tasa mu por p. Y ese p era 1 menos p a la n. Lo voy a llamar rho para que no sea más distinto. Ay, qué horrible mi letra. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, por eso surge esa bifurcación, porque una vez que llegáis a las n, tienes 3 casos de cosas que pueden pasar. Antes de tener n, solo pasa una cosa, que crece con tasa lambda. Cuando llegáis a las n, pueden pasar 3 cosas. Y en n más 1, pueden pasar 3 cosas. Pero una vez que tú pasáis al método de testeo individual, que es en el cuadrado de la muerte de acá, testeo individual, entonces pueden pasar 2 cosas. Que disminuya con tasa mu o lleguen muestras nuevas con tasa lambda. Y por eso surge todo este deseo. Aquí hay 3 opciones de los 3 eventos posibles y que tienen tasa asociada. Y después, una vez que pasáis el cuadradito, tenéis 2 opciones posibles. Y aquí teníais una nomás, que era que llegara con lambda. Y una vez que tenéis el dibujo, podéis armar la matriz. Y si se fijan, aquí se refleja todo lo anteriormente dicho. El lambda es para todos los n, para todo n. El mu sub p es solamente cuando tienes n muestras grupales. No, me equivoqué, ahí está. Cuando tienes n muestras m mayor que el n, es decir, cuando estás en el estado n,0, surge el mu sub p, o también el n más 1,0, y lo que te hace es que te transfiere n muestras al estado de acá. Y aquí está el caso contrario, en que el testeo salía negativo y te eliminaba n muestras. Y aquí está el caso con mu, que era cuando estabas haciendo el testeo individual, y te iba restando una a las 2, hasta llegar positivo. Eso sí, creo que aquí había un error. Voy a revisar si había un error. Es mayor que n, y el m
esta aquí tiene, este x no es 0. Este es x igual a m menos n. Alguien me cambió la pauta. Porque puede estar en n más 1. Y luego cuando pasan n a testeo grupal, te queda 1. Por eso m menos n. Y aquí lo mismo. Cuando salía negativo el test, te iban a quedar aquí también m menos n. Y eso eran todos los casos. Y bueno, obviamente a los profes no les gusta dejar las cosas ahí. Surgía la pregunta de, suponiendo la existencia de probabilidades estacionarias, plantea las ecuaciones de balance que permiten encontrarlas. Y para eso te queda esta horrible expresión de acá. Y si se fijan anteriormente, aquí eran 4 ecuaciones. Aquí también surgen 4 ecuaciones, pero surge una extra, que es la del 0, porque el 0 siempre es distinto. Y ahí tenéis que ponerte en caso, porque tenéis que ver todo lo que entra y todo lo que sale. Así que te olvidáis la expresión de acá y veíais de qué manera puedo llegar al n tanto, o al i sub tanto, y cosas de ese tipo. Y tenéis que craneártela. Pero realmente hacer las probabilidades estacionarias con una matriz es horriblemente peludo, porque no veis las cosas que pasan. Pero si tú vas al dibujo, te das cuenta al tiro de que del n,0 se puede llegar de los estados del cuadrado, específicamente del n más 1, coma 1, puedes llegar al n,0. También puedes llegar desde el 2n,0 por un testeo grupal que te devuelvo acá. Y bueno, se puede llegar de ahí. Ah, eso eran las 2 casos donde se entraba y se salía con estas 3 opciones. Esta y esta de acá. Y te das cuenta que ese patrón se iba repitiendo con todo. Se repetía con todos los n desde este punto. Con el n más 1, el n más 2, el n más 3, el n más n. Se iba repitiendo ese patrón. Pero después te das cuenta que con los del cuadrado de la muerte era distinto. Solamente los que tenían esta forma podían entrar desde los nodos de acá. Y luego los que estaban adentro se comportaban todos iguales. Todos exactamente iguales. Y luego tú veías el caso de estas filitas de aquí, y te das cuenta que siempre crecen desde 0 hasta n,0 con lambda, y solo entran de los elementos finales del cuadrado de la muerte. De acá. Y ahí escribía esa expresión también, y la hacéis genérico. Y terminaba ahí. Salía muy rápido, increíblemente, si teníais el dibujo. Y es por eso que siempre recomiendo hacer el dibujo cuando estás haciendo estas preguntas. Y vamos para acá. Esta es la expresión horrible. Y hubo mucha gente que escribió cosas que tenían sentido. Pero a veces se comían términos, pero tenían mucho sentido, se le ingeniaban. Y como sabemos que esta pregunta era difícil, por escribir esto le dábamos 2 décimas de una. Escribir que son positivas y era mayor o igual que 0. Así que siempre lo háganlo, no lo olviden. Y muchas gracias por venir al auxiliar de hoy. ¿Queda alguna duda? ¿Que quieran que responder? ¿Gente? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Veo un mensaje en el chat. ¿Cuántos eliminas quedan? Quedan 1 por el 25 de noviembre. Creo que después de la semana de descanso. Y creo que para esa altura debería estar las notas del control. Que es la próxima semana. Y claro, si ustedes tienen dudas de su nota o están inseguros si quieren seguir o no con el ramo, mándenme un mensaje a mí y a... ¿Quién es el otro que corrige? Creo que Simón. Y le preguntan su nota o cómo van. Y ahí les podemos dar un estimado de cómo les fue. Sí conviene darle hasta el final. Entre ustedes, si ustedes logran llegar al de segunda, pasaron. Recuerdo que un semestre hubo un loco que tuvo que patear el examen de segunda, y Dennis dijo, da lo mismo. Con que el loco responda al examen lo hago pasar. Listo. Fue como una wea así. Y me dio tanta risa. Como que siempre te hace pasar por la tela, así que se notó que la peleaste harto. Sí, hay 2 ramos más peludos que yo. Quizás 3. Marketing 2, finanzas 2
y después podéis ver los ramos del MGO. Marketing 2 como muy estadística y se va a la chucha, y Finanzas 2 muy teórico, pero entretenido. Incluso esos dos, Marketing 2 y Finanzas 2, son ramos electivos del Magíster de Gestión de Operaciones, entonces también son NPLU y por eso se consideran. Y si quieren agilarse más, pueden dar el ramo de procesos estocásticos, que es esto mismo, pero te enseñan la teoría detrás. Y es bien entretenido el ramo. Ahí las cosas que te enseñan de IO que son sacadas de la manga, dejan de ser sacadas de la manga. ¿Es IO el que tiene mayor reputación? Pensaba que era Opti. Ah, y respecto para el control, estúdiense bien cuál es la definición de un proceso de conteo, no de Poisson, de conteo. Porque un proceso de conteo tiene 3 propiedades en específico. ¿Se acuerdan de eso? Ay, la cagué. Un proceso de conteo tenía, a ver, lo voy a anotar acá. Tenía incrementos independientes y estacionarios, creo que se llaman. Uno que dependía, la propiedad 1 era que dependía del tamaño del intervalo. La propiedad 2 es que un intervalo nunca dependía de otro intervalo. Y la propiedad 3, y más importante, era que si tú estás en un proceso de conteo y el intervalo de t se va haciendo cada vez más chiquito, entonces a lo más en ese intervalo chiquitito llega una cosa. Entonces tenía un intervalo así, se va haciendo más chico, se va haciendo más chico, más chico. Y cuando ya es pequeñísimo, onda, estáis contando por hora y estáis midiendo un segundo, a lo más en ese segundo puede haber una llegada. Nunca van a haber dos cuando el delta t, el intervalo, tiende a 0. Y creo que en el apunte sale con una función ODH, que se va a 0 más rápido que el 0. Y esa es una propiedad súper importante del proceso de conteo, y vamos a tratar de hacer un auxiliar de eso, porque había una pregunta en que preguntaron las definiciones de proceso de conteo, si esta cuestión es proceso de conteo, si no lo es, y cómo se arreglaba. Y eso es algo fácil una vez que tenéis claras las definiciones, pero difícil si no lo cacháis. Escuché una duda. ¿Mati? ¿Sí? Sí, lo que dijiste recién no es como la definición 1 de proceso de Poisson. Sí, pero tú puedes usar otra distribución para contar cosas. Onda, tú puedes estar contando el lanzamiento de monedas, y eso distribuye binomial, pero estáis contándolo. Y existe un proceso de conteo de ese tipo, como también existe la distribución geométrica Poisson o Poisson binomial, o creo que había otra mezcla que era como, no sé, recuerdo haber visto un meme que te mostraba todas las distribuciones y te indicaba cómo pasar de una a otra. Y tú puedes mezclar una binomial con una Poisson, o también puedes mezclar una geométrica con una gamma, y se forma la pregunta que vimos anteriormente. Esas distribuciones existen y están tabuladas. Y también podéis cachar que hay una beta que surge de una gama, pero creo que la multiplicáis por una cuestión. Y son cosas que te permiten contar sucesos y modelan cosas de la vida real. Pero la única manera de poder tener que esa cuestión sea un proceso de conteo NDT es que cumple esas 3 propiedades anteriormente mencionadas. Y es importante que recuerden, cuando el t tiende a 0, no hay llegadas múltiples. No hay llegadas. Y la pregunta que se parecía, recuerdo que era el semestre del 2018, me lo preguntaban a mí, era que tú estabas en un parque de diversiones y estabas contando la gente que llega. Y luego te preguntaban si la gente es capaz de llegar en grupos de 3, de a 4, de a 5 a la vez. ¿Ese es un proceso de conteo? Y la respuesta era no, porque en la descripción del problema había una maquinita que contaba a la gente y podía pasar que en esta maquinita llegaran 2 personas al mismo tiempo. Y eso no es un proceso de conteo por la definición. Pero luego te decían que había otra maquinita que te contaba autos. Y en los autos podía haber mucha gente. Entonces ahí sí puede ser un proceso de conteo si tú lo que estás haciendo era contar autos, contás a tanto, y tú lo multiplicáis por una probabilidad de que hubiera cantidad de gente dentro del auto. Entonces, por ejemplo, te decían, llegan 5 autos por hora, pero en esos 5 autos por hora, cada auto podía traer 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, hasta 6 personas. Y tenían una probabilidad asociada. Entonces, esa llegada de 5 autos por hora se transformaban en, no sé, un auto de 1 persona, 2 autos de 2 personas por hora,
y luego un auto de 3 personas por hora, y luego un medio de auto de 4 personas por hora, y así sucesivamente. Te armáis un proceso de conteo que funciona con todas las propiedades de Poisson y todas las voladitas, de un proceso que no era de conteo. Y hay una pregunta del Control 3 2018. Uy, no me acuerdo si fue otoño o primavera. Otoño. 2018 otoño, Control 3 creo que fue. Por si lo pillan por ahí. Y eso. Igual creo que en el examen también lo preguntaron de ese año. Pero en el año siguiente ya no sé. Eso es por si quieren pillar un control que quieren pautear. Y voy a parar de grabar.